¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Son las 5:02 de la tarde de este martes y hoy los invitamos a conversar sobre cómo evitar la pérdida de audición, la importancia de bajar el volumen, cuáles son las causas más frecuentes de pérdida auditiva, qué debemos hacer para protegernos del ruido, cómo criamos a nuestros niños para que tengan una audición saludable, cuáles son los síntomas y cómo identificamos que estamos perdiendo la audición o que estamos comenzando a tener problemas auditivos. Estas y otras dudas las resolveremos con expertos como siempre. Acompáñenos, esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo evitar la pérdida de audición? La importancia de bajar el volumen. Cuéntenos si ha sentido disminución en su sistema auditivo y qué hacer para eliminar la contaminación auditiva. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Claudia Martínez es nuestra editora digital y está lista, como siempre, para compartir sus comentarios y preguntas alrededor de nuestro tema. Claudia, muy buenas tardes. José, ¿qué tal? Buena tarde de martes para usted, nuestros invitados y nuestros televidentes. Como siempre, los voy a estar esperando en las redes sociales de Canal Capital, @Canal Capital, con la etiqueta En Directo Capital, para que ustedes formulen sus preguntas y sus comentarios acerca de nuestro tema del día. Ahí los voy a estar esperando. Bueno, para hablar de cómo evitar la pérdida de audición, nos acompaña en directo Adriana Rivas. Ella es médico cirujano, tiene un doctorado en audiología, es gerente médico-científica de la clínica José Antonio Rivas, también es coordinadora del programa de implante coclear de la misma institución, miembro de la Academia Americana de Audiología y Asociación Colombiana de Audiología. Bienvenida, doctora Adriana. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este tema con ustedes. Claro que sí, ya vamos a profundizar sobre este tema, pero también en nuestra mesa nos acompaña el doctor Luis Jorge Mejía. Él es otorrinolaringólogo de la Universidad Nacional de Colombia, jefe de otorrinolaringología del Hospital Universitario La Samaritana de Bogotá y es médico adscrito de la Clínica del Country. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. José Fernando, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar con su distinguida audiencia sobre un tema tan importante como la pérdida auditiva en nuestra sociedad. Y un tema que cada vez aumenta en nuestro país. Antes de profundizar en este tema, pues los invitamos a conocer el contexto. La pérdida de la capacidad auditiva es más común de lo que podemos imaginar. Se estima que más del 6% de la población mundial la padece, lo que equivale a unos 466 millones de personas, de los cuales 34 millones son niños. Los datos en Colombia indican que hay alrededor de 500.000 personas sordas y que 5 millones pueden llegar a sufrir de algún tipo de pérdida auditiva. Una de las causas que provoca este problema es la exposición al ruido excesivo. Actualmente en el mundo hay 1.100 millones de personas jóvenes entre los 12 y los 35 años de edad que están en riesgo por los altos niveles de sonido en contextos recreativos como conciertos, fiestas y simplemente por escuchar música con alto volumen. En contextos laborales también existen ruidos excesivos que pueden afectar la capacidad auditiva. Estos pueden ser reproducidos por máquinas, motores o explosiones. Bueno, doctora Adriana y doctor Luis Jorge, gracias de nuevo por estar con nosotros y vamos a comenzar hablando, recordándole a la gente cómo funciona nuestro sistema, nuestro aparato auditivo y además cómo es una audición dentro de unos parámetros normales. Doctor Luis Jorge. Bueno, muchas gracias. Inicialmente, aprovechando este modelo que la doctora Adriana gentilmente nos facilitó, este es un modelo de un oído. Como ustedes, si la cámara no lo acerca, podemos mirar, donde tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. Para explicar básicamente de manera muy comprensiva la audición,
La onda sonora, ¿cierto? Normalmente penetra por el oído, Sí. ¿cierto? Recorre el canal auditivo externo, hace vibrar la membrana timpánica. La membrana timpánica, al vibrar, mueve una cadena de huesecillos que finalmente llega a esta estructura que se llama la ventana oval, donde está el estribo, y esa onda recorre unos líquidos especiales del oído, donde al estimular unas células ciliadas va a generar una onda eléctrica que va a viajar por el nervio auditivo hasta la corteza auditiva cerebral. Ese es el contexto general de cómo funciona la audición en muchos de los animales, y debemos distinguir rápidamente, digamos que dos tipos de conducción del sonido. Uno que llamamos conducción del sonido, que va desde la entrada al oído hasta la ventana oval, y en ese orden de ideas todos los defectos que allí se produzcan generarán lo que conocemos como pérdidas auditivas de conducción, y lo que suceda del caracol hasta la corteza auditiva, que lo denominamos comúnmente pérdidas neurosensoriales. ¿Cuáles son los parámetros de una audición normal, doctora? Bueno, la audición normal está definida por digamos, decibeles. Clínicamente, audiológicamente, tenemos que la audición normal va de 0 a 20 decibeles. Eso es lo normal. Con eso nacemos y así es como se dice, estamos oyendo bien. ¿De 0 a 20. De 0 a 20 decibeles, perfecto. De 20 a 100 tenemos una clasificación en donde vamos a ver si hay una pérdida leve, estamos entre 20 y 40, si hay una pérdida moderada, estamos entre 40 y 60, si hay una pérdida severa, estamos entre 60 y 80, y ya por debajo de eso lo denominamos pérdida profunda. Dependiendo de dónde se clasifique la pérdida auditiva, viene el manejo y el tratamiento que se le dé, ya sea quirúrgico, ya sea a través de las prótesis auditivas y de las diferentes opciones tecnológicas que ya hay hoy en día al alcance de todos. ¿Cuáles son las causas generales de estas pérdidas? Evidentemente, pues la parte genética siempre es un componente importante, pero las personas que nacen escuchando, ¿cuáles son las causas de esa pérdida de audición paulatinamente en el tiempo? Bueno, en general tendemos a clasificar las pérdidas auditivas, digamos que la clasificación más gruesa de todas, en congénitas y adquiridas, ¿cierto? Dentro de las congénitas hay algunas causas plenamente establecidas, donde están, como usted bien menciona, las causas genéticas, ¿cierto? Ciertos síndromes que acompañan a estas pérdidas, algunas que no se acompañan de síndromes, y otro grupo muy importante, que son todos los factores de riesgo que acompañan al embarazo y al parto, donde se producen un número importante de pérdidas auditivas. Dentro de estas que conocemos como congénitas, debemos recordar, y en Colombia también ya está establecido, más o menos la frecuencia o incidencia de pérdidas auditivas es más o menos de 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos en condiciones de normalidad. Cuando mencionamos factores de riesgo, que ya en un segundo se los menciono, podemos subir a casi 7 u 8 por 1000 nacidos vivos este número. Yo antes quería hacer una pequeña salvedad, y es que en el contexto que usted mencionó, yo creo que en Colombia está subdiagnosticada la pérdida auditiva, es decir, los 500.000 personas que pueden estar padeciendo pérdidas auditivas discapacitantes, oígase bien, discapacitantes, quiere decir que ya le generan problemas de comunicación, está en nuestra opinión por arriba de los 2 millones de personas en Colombia, ateniéndonos a estadísticas de orden mundial. Y redondeándole el tema de los recién nacidos, ¿cierto? Los factores de riesgo. Los factores de riesgo que están también establecidos por la literatura médica, son varios, pero están las infecciones que puede cursar la madre durante su embarazo, siendo hoy más importante el citomegalovirus que la rubiola, que durante muchos años fue, digamos, que como el coco de las infecciones del embarazo que podían llevar a sordera. Hoy este virus tiene un mayor impacto. El bajo peso al nacer, entiéndase por bajo peso menos de 1500 gramos, la necesidad de oxígeno perinatal, ¿cierto? Por diferentes causas que afecten el desarrollo normal del parto o alguna patología que traiga el bebé, la hiperbilirrubinemia, que es cuando los bebecitos se colocan amarillos, pero hiperbilirrubinemias lo suficientemente severas que requieran cambio de sangre o exsanguino transfusión, el antecedente de sordera
familiar también es un factor de riesgo a tener en cuenta, infecciones neonatales, ir a UCIs pediátricas. Todo esto creo que me va a aprovechar a saltar una cosa, pero es muy importante. Como la doctora Adriana, como yo, como muchos otorrinos, otólogos, audiólogos que trabajamos este tema de la salud en Colombia, estamos propendiendo desde hace tiempo por la reglamentación de la ley de tamizaje auditivo. Es algo que debería ser universal y obligatorio para detectar de forma temprana las personas que nacen con pérdidas auditivas y poder obviamente emprender su proceso de rehabilitación. Además, porque ya vamos a hablar sobre las consecuencias de un país en silencio. Salimos a las calles a preguntar cuáles son las medidas que ustedes toman para cuidar su salud auditiva, y esto es lo que la gente dice. Y la forma en que yo cuido mi salud auditiva es que uso poco audífonos, pocas veces los audífonos, y cuando los uso los escucho en un volumen moderado. Una de las principales causantes de la contaminación auditiva son los ruidos excesivos que tenemos en la ciudad, como son los de las motos, los mismos pitos de los carros. Cuando están los semáforos en rojo, pues ahí pues provoca mucha contaminación auditiva en ese sentido. La manera en la que cuido mi salud auditiva es, si vivo en una propiedad horizontal, no subir tanto el volumen de mi equipo de sonido. Y una de las formas mucho mejores de cuidar nuestra salud auditiva es con el buen uso de la higiene. Tenemos que siempre limpiar nuestros oídos y sobre todo no usar los audífonos con un volumen alto, sino moderado. Bueno, doctora, estábamos escuchando, los ciudadanos, entre comillas, saben cuidarse su capacidad auditiva, saben cuidarse su sistema auditivo, pero esto realmente, y lo vemos cotidianamente, no está ocurriendo. Hablemos, por ejemplo, de la cotidianidad, de la rutina de la gente, en donde podamos ayudarle a identificar a los ciudadanos en qué pueden estar cometiendo errores, que puedan estar exponiendo al oído y poniéndolo en peligro. Bueno, yo creo que hay dos grupos que debemos mirar principalmente. Hoy en día, debido a la contaminación auditiva que existe en nuestra vida diaria, antes los adultos como nosotros no sufríamos de pérdida auditiva. El incremento hoy en día es importante y está directamente relacionado con conciertos. Muchas veces están en un concierto, se paran al lado del parlante y terminan con una pérdida súbita, o simplemente hacen un trauma acústico por la exposición al ruido, que puede ser, en el caso del concierto, pues puntual. Pero adicionalmente, lo que mencionaba una de las personas que habló, el ruido de las calles, los buses, los pitos de los carros. Muchas veces pasa el peatón y el carro que está ahí al lado le pega el pito, sí. Y eso está lesionando la vía auditiva. Por otro lado, ruidos excesivos en los colegios, los parlantes como los ponen, el timbre en los colegios, la contaminación en los colegios a la hora del recreo, por ejemplo, es muy alta. Y una cuestión tecnológica que es muy común en nuestros adolescentes y adultos jóvenes hoy en día es el uso de los audífonos. Salen de su casa, creen que cuidan más la audición utilizando los audífonos, pero no cuidan el volumen en que oyen lo que están escuchando. Eso es un trauma acústico directo sobre pues, las estructuras del oído. ¿Cómo la tecnología, doctor, está afectando entonces precisamente la salud vital de nuestros oídos? Es decir, siempre se nos está diciendo, bueno, la tecnología está, hay que aprender a utilizarla. Pero entonces, ¿cómo hacemos para utilizarla de mejor manera la tecnología y poder evitar los daños en nuestro sistema auditivo? Mire, es claro, pues como lo mencionó la doctora Adriana, la contaminación auditiva es excesiva. Hay una parte que es inherente pues, a vivir en ciudades industrializadas, como lo puede ser en nuestro caso Bogotá, pues, donde el exceso de tránsito, el exceso de ruido ambiental por todas partes, pues hace parte de la cotidianidad. A manera de ejemplo, solo para que vean, un carro pitando genera más o menos 110 decibeles de
de ruido, y no estoy hablando de las bocinas de aire, como decía la otra, cuando uno está en una esquina y pasa el semáforo a verde y uno sin ton ni son se gana el pitazo de algún conductor intolerante, pues, es decir, o impaciente, pudiera ser la palabra. Una moto de estas de 2 tiempos genera 100 decibeles de ruido, entonces la contaminación es excesiva. Pero hay una parte que es donde yo creo que podemos intervenir, una es cultura ciudadana, como ya lo mencionaba, todos debemos ser conscientes, sí, porque afecta a nuestra propia salud, no es solamente la de los demás. El que está pitando también se está autoafectando, pero otro también pues viene desde el hogar, y este tema, por ejemplo, los audífonos, que viene en constante crecimiento. Yo no conozco a nadie menor de 30 años que no esté con un audífono colgado. Ustedes suben a Transmilenio y todo el mundo tiene un audífono, es como su forma de aislarse, no sé, pero todo el mundo lo tiene. Pero pueden aprender a usarlo a un volumen adecuado, y hoy en día algunas cosas hemos avanzado. El Código de Policía creo que ya regula de una mejor manera el ruido en la ciudad, porque eso al futuro nos va a afectar a todos. Hemos mencionado causas, digamos que patológicas de la pérdida auditiva. Tal vez una de las que viene en franco aumento es la que comúnmente llamamos presbiacusia, que es sordera por envejecimiento, ¿cierto? Con el aumento en la expectativa de vida, pues obviamente hay un mayor número de personas que van teniendo pérdidas auditivas. A mayor longevidad, pues va a haber un número de personas con mucha mayor pérdida auditiva. Si a eso le suma su exposición social y su exposición laboral, no sé, 20, 30 años expuesto a ruido, pues va a tener un grandísimo número de personas que van a requerir algún tipo de rehabilitación auditiva, generándole un altísimo costo al sistema de salud. ¿Cómo identificar, doctora, que estoy empezando a tener problemas con mi audición? Digamos, en los primeros, ¿cuáles serían los primeros síntomas que me pueden estar diciendo a mí, pilas, vaya donde un doctor, donde un especialista? Ahí creo que es importante dividir la población. Una cosa es el niño y otra cosa es el adulto. Cuando hablamos del niño es fundamental que los papás, desde el momento en que tenemos al recién nacido, sepan que hay métodos objetivos para medir la audición. Y volvemos al tema del tamizaje. Independientemente de que esté aprobado o no, porque no está reglamentado en nuestro país, es fundamental que nosotros como padres exijamos que a un niño recién nacido se le haga una prueba de audición. ¿Por qué? Porque entre más rápido lo detectemos, mejor va a ser el pronóstico que va a tener ese niño con relación al desarrollo del lenguaje. ¿Por qué es fundamental la audición en los niños pequeños? Porque es lo que nos va a permitir hablar. Si nosotros no escucháramos, no podíamos hablar, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. La comunicación. Y eso adicionalmente tiene un impacto muy importante sobre el desarrollo cognitivo. ¿Sí? Es decir, necesitamos audición para poder establecer nuestro código comunicativo, y necesitamos la comunicación para poder desarrollar nuestro cerebro neurológicamente hablando, para poder ser seres humanos. ¿Sí? Eso con relación a los niños. Con relación a los adultos, empezamos a tener algunas manifestaciones como pitos en los oídos. Sí. Podemos tener manifestaciones ya cuando estamos en ambientes ruidosos y no escuchamos lo que nos están diciendo. Todos hemos tenido la sensación de cuando estamos en una discoteca, por ejemplo, ya no le oímos a todos, sino al que está aquí al lado, que tiene que hablar duro. Y nos tiene que gritar. Y nos tiene que gritar por el volumen que está el ruido del medio ambiente. Cuando nosotros estamos en situaciones como un restaurante y ya no estamos escuchando sino al que está al lado y no de pronto al que está enfrente, debemos pensar qué está pasando. Cuando nosotros cogemos el teléfono, hoy con los teléfonos celulares, mucha gente no se da cuenta que está teniendo problemas de audición porque simplemente le aumenta el volumen y oye perfecto, porque le aumenta el volumen, pero ya en ese momento puede haber indicios de una pérdida auditiva. Antes era muy fácil con el teléfono, de nuestras épocas, que se cogía uno la bocina y no se escuchaba y entonces lo pasaban para el otro y muchas veces así se daban cuenta. Hay personas que solamente pueden hablar por un lado con el teléfono
¿Y no puede existir personas que les guste escuchar fuerte? Es decir, que se acostumbraron a escuchar fuerte y por eso dejaron de identificar sonidos un poquito más bajos. Hay personas que hablan fuertísimo y que necesitan de pronto subirle el volumen a su celular porque no sienten que están escuchando, pero puede ser una percepción nomás. Es probable, obviamente, una de las primeras manifestaciones de oír mal es subir el tono. Okay. O por ejemplo, de pronto más cotidiano, las personas que se toman unos traguitos más de la cuenta, esa persona sube su umbral auditivo. Okay. Y como también sube el ruido ambiente, pues tienen que hablar más alto para ellos mismos escucharse. Uno regula el volumen de su voz de acuerdo a lo que uno mismo se está escuchando. Pero quería agregar, adicional a lo que la doctora Rivas dijo, muchas veces el paciente no se da cuenta que está perdiendo la audición. Es la familia la que se da cuenta. El que está perdiendo la audición empieza a reclamarle a su familiar o a sus familiares que hablen más claro. Pero los que están detrás empiezan la frase, es que usted es sordo, que todo hay que repetírselo día 2 y 3 veces. Entonces, cuando empieza a suceder en el contexto de la casa, que supuestamente es un ambiente más silencioso, pues es inmediatamente recomendable ir al médico y que le pidan unos exámenes audiológicos que realmente son básicos, de bajo costo, que permiten establecer una pérdida si es que la hay. Y para niños pequeños, como decía la doctora Adriana, yo sí quiero hacer énfasis en eso, y es en el tamizaje auditivo. Nosotros como país estamos atrasados en este tema del tamizaje auditivo. Seguimos diagnosticando las pérdidas auditivas tardíamente, por tanto la rehabilitación se está empezando a hacer tardíamente, aunque hemos mejorado. No voy a negar que hemos mejorado bastante. Muchos hospitales como en el que yo laboro, que es un hospital del Estado, pues la verdad tenemos programas que con mucho esfuerzo los hemos logrado implementar, y cuando usted diagnostica, uno dice, este esfuerzo está valiendo la pena. Entonces, pues yo sí hago un atento llamado a la comunidad a que cuando no tenga la duda de si está oyendo bien, regular o mal, o un familiar, tómese un examen. Es la manera más fácil de salir de la duda. De salir de dudas, perfecto. Hasta ahora queremos interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Claudia Martínez, comentarios, preguntas, opiniones. José, empezaron a llegar los comentarios a través de nuestras redes sociales y dice Lucía Vega, el sonido que hay cuando vamos a cine es exagerado y creo que es un factor más para que nos quedemos sordos en algún momento de la vida. Silvia Jaramillo opina, aunque corro un riesgo de tener problemas de audición, defiendo el uso de audífonos con el argumento del respeto por el otro si estoy en un lugar público. Y tengo 2 preguntas para nuestros invitados, dice Mercedes Ortega. Para no escuchar a mi esposo roncar, yo todas las noches me coloco audífonos para escuchar música. ¿Estoy dañando mi aparato auditivo? Y otra pregunta dice por acá, ¿cuánto tiempo al día se puede escuchar música? A ustedes, como siempre, gracias por estar ahí comentando con la etiqueta en Directo Capital. Bueno, comencemos hablando con nuestra televidente que nos dice que para no escuchar el ronquido, pues prefiere escuchar música. Algo más dulce, tal vez. Hay ronquidos descritos hasta de 80 y 85 decibeles. Realmente sordos. Sí, realmente molestos. Sí, de hecho, están descritos los problemas de pareja por el tema del ronquido. Es obvio que si yo quiero no oír un ruido molesto, pues lo puedo enmascarar con un ruido no tan molesto como lo es música. Haciendo concordancia con la pregunta de la otra televidente, el usar audífonos en general no es malo. Lo que es malo es el volumen al que yo coloco esos audífonos, igual que mencionaban del ruido ambiente. El ruido ambiente, no sé, en un restaurante una música a un volumen adecuado no tiene nada de malo. Lo que tiene malo es la intensidad y el tiempo de exposición a esa intensidad. Eso es lo que finalmente va a deteriorar el buen estado del oído interno. Doctor, ¿existe un tiempo adecuado en el que podamos escuchar música al día, una dosis tal vez, o no? En general, cuando se habla de exposición a ruido, y aquí traigo otro grupo a colación, y es el grupo de trabajadores en ambientes ruidosos, sí, que trabajan con máquinas, con ruidos muy fuertes. Primero tienen que utilizar protección, que digamos que corrobora lo que estaba diciendo la televidente, que ella usaba los auriculares para poder no oír el ronquido. Siempre y cuando esté a buena intensidad, en ese momento se está protegiendo, si no es muy alto. Pero más allá de la exposición de a 8 horas,
de estas intensidades altas no debe pasar. El tiempo del descanso auditivo es fundamental. ¿Por qué dormimos en silencio? Pues justamente porque necesitamos no solamente que el cuerpo descanse, sino el oído hace parte de lo que necesita descanso. Entonces, cuando hablamos de quien está expuesto a ruido, no debe ser más de 8 horas. ¿Cuánto tiempo podría estar expuesto una persona con oyendo música? Pues más de 8 horas no tendría sentido. Una persona que trabaja en un call center está 8 horas con las diademas. Ustedes, los periodistas, los que están correcto, pueden estar 8 horas con su trabajo, con un ruido directo, pero salen de aquí y se suben en el Transmilenio y ¿qué se ponen? Nuevamente los audífonos. Entonces ya la exposición no es de 8 horas, sino de 12, posiblemente si se les suma el tiempo del transporte, 1 hora, 2 horas, y ya eso es una exposición demasiado larga al ruido. La importancia del silencio programado por uno mismo y no que después se nos vaya la audición y quedemos totalmente en silencio. Hasta ahora, Manuel Camacho desde Santander. Pregunta o opinión, Manuel, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, estoy hablando desde el municipio de Charalá. Sí, señor, lo escuchamos, cuéntenos. Gracias, es una pregunta para los especialistas en la salud auditiva. Sí, señor. ¿Qué consecuencias puede traer la aparición en la salud auditiva de los acúfenos o los tinnitus pulsátiles? ¿Y por qué aparecen estos? Bueno, los acúfenos o tinnitus, o como cotidianamente los llamamos ruidos en el oído, pitos, zumbidos, pues tienen muchas denominaciones, tienen muchas causas, muchos orígenes, algunos relacionados con la salud auditiva, otros no. En la referencia que hace el televidente de los acúfenos pulsátiles, generalmente están asociados a lesiones de tipo vascular dentro del oído medio o el oído interno, o algunos cambios de presión dentro del oído medio, que como lo dicen muchas personas, les permite oírse su corazón dentro del oído medio. Entonces, mi recomendación para el televidente es que si los está sintiendo, pues haga una cita con su médico y él lo guiará sobre qué exámenes audiológicos practicarle y cuál será la conducta de acuerdo a esos resultados. Bueno, doctora, quiero que hablemos de las consecuencias. Ustedes no son psicólogos, pero sí entienden todo este tema y lo que se genera después de perder la audición. ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de audición en los seres humanos? Y después hablamos de las consecuencias para un país que esté en silencio, que cada vez aumenten las personas que están perdiendo la audición. Bueno, como mencionaba antes, la audición es fundamental para comunicarnos. Si no estamos escuchando bien, no nos vamos a comunicar bien. Entonces lo primero es, empezamos a tener problemas de interacción social, porque cada vez que hablamos, pues si me tiene que preguntar usted cómo, qué dijo, no entendí. Y hay personas que le dan mal genio a eso. Claro. Entonces, no escuchó, pues ya le dije. Y eso empieza a generar en el núcleo familiar un gran problema y una molestia dentro de todos. El volumen del televisor, por ejemplo, es una pelea constante entre las parejas, pero es que lo estás oyendo demasiado fuerte, es que no me lo aguanto. ¿Por qué? Pues pero porque si lo estoy oyendo normal. Para mí es normal, pero para la otra persona está muy fuerte. Entonces eso empieza a generar, digamos, diferencias al interior de la familia. Pero adicionalmente pasamos al ámbito social. Y cuando entramos al ámbito social, ahora resulta que ya no entiendo. Estamos en una reunión de 6 personas, no entiendo. Entonces ya me da pena preguntar, ¿cómo? ¿Qué dijo? Entonces mejor me quedo callada. Y pierdo la interacción social. ¿Qué pasa en el ámbito laboral? Dependiendo obviamente de lo que cada uno, de su ocupación, también empieza a tener problemas. Por ejemplo, no puedo contestar por teléfono. Entonces, si mi trabajo tiene que ver con una interacción a través del teléfono, pues voy a terminar diciendo, me tiene que cambiar
de mi lugar de trabajo porque ya no puedo contestar el teléfono, ya no entiendo si es atención al público. Entonces realmente tiene impacto en todas las áreas que he mencionado. Mire, en aras de la inclusión, ¿qué hacer entonces el Estado, qué puede hacer o qué hace hoy en día para proteger a las personas y que sean, digamos, incluidas en digamos, algunas áreas, algunas temáticas que puedan desarrollar para ellos poderse comunicar y que sean incluidos también en el espacio laboral, el mercado laboral? Sí, mire, lo primero que quisiera recalcar sobre eso es que la tendencia, y desde hace muchos años, es que las personas con pérdidas auditivas, debido a los excelentes sistemas de rehabilitación que hay, ¿cierto?, pues deben ser incluidas en el mundo de los que llamamos normoyentes, es decir, deben seguir en la misma sociedad, salvo casos excepcionales o deseo propio del paciente, lo que sea, puede haber sistemas alternos de comunicación, pero en general lo que tratamos de aconsejar, de recomendar a los usuarios es cómo rehabilitarse desde el punto de vista de seguir en una comunidad que es netamente oyente. El Estado tiene muchas cosas por hacer, lo que digo, hay unas que ya las ha hecho, pero tiene todavía mucha responsabilidad sobre esto ante la sociedad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, doctor? Ya mencionamos el diagnóstico temprano de las pérdidas auditivas para rehabilitación temprana y un desarrollo del lenguaje que le permite a esa persona ser incluida en la comunidad laboral, social y finalmente laboral. En este momento los pacientes cuentan, por ejemplo, con asesoría psicológica, tanto para ellos como para su familia, una vez ocurre este problema. Mire, cuando se hace el diagnóstico, hay ya en Colombia varios centros de rehabilitación, lo que conocemos como centros de implantes cocleares para pérdidas cognitivas, y eso es un programa que incluye un gran número de especialistas, no es solamente un médico con su paciente al lado, son profesiones afines, está la audiología, psicología, terapia ocupacional, rehabilitación del lenguaje, terapia del lenguaje, son muchas disciplinas de la salud que confluyen ante un paciente con esto. Yo creo, como haciéndole creer para dónde va su pregunta, un país es mucho más productivo, ¿cierto?, con personas, digamos que normoyentes, es decir, con personas integradas al este. Están descritos los vagos que las personas que en discapacidad auditiva les pagan menos. Segundo, al Estado le cuesta, y a las ARL les cuesta un infierno de dinero. Esto es la tercera causa de pagos por discapacidades en las personas al término de su vida laboral, o sea, está en el tercer puesto, entonces eso cuesta un poco de dinero. Los programas de salud auditiva están implementados, me faltó mencionar una especialidad rápidamente, que es la salud ocupacional, que es quien regula los espacios de ruido de los trabajadores. Bueno, pues muchas gracias, doctor Luis Jorge, por estar con nosotros. Al regreso vamos a hablar de las soluciones que hay cuando alguien pierde precisamente el sistema de audición. Hacemos una pausa y ya volvemos, pero antes este es el dato. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 se calcula que 630 millones de personas perderán la capacidad auditiva en el mundo, mientras que para el año 2050 la cifra llegaría a 900 millones de ciudadanos. Pausa, ya volvemos. Conéctese con un programa de análisis y opinión, donde todas las voces tienen cabida. Un programa donde se debaten los temas más importantes para Bogotá y el país. Los esperamos en Opina Bogotá, de lunes a jueves a las 8:30 de la noche. Conéctese con Opina Bogotá a través de conexioncapital.co y nuestra señal abierta. ¿Qué ocurre en un minuto en Internet? Se envían más de 38 millones de mensajes por WhatsApp. 378.000 aplicaciones son descargadas. Se envían más de 471.000 tweets. Cerca de 973.000 personas dan like a una publicación en Facebook. Miles de bogotanos se conectan a través de sus dispositivos móviles con conexioncapital.co para conocer todo lo que pasa en la capital colombiana. Ingresa ya a conexioncapital.co y conéctate con Bogotá. La conexión con lo que pasa en Bogotá es conexioncapital.co, la plataforma digital de Canal Capital.
Conéctate con el microfútbol a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. Canal Capital lo escucha, por eso participe, conéctese y opine en La Vocera del Televidente a través del correo vozdeltelevidente@canalcapital.gov.co. Vocera del Televidente, de lunes a viernes, después del noticiero del mediodía. Conéctate con los deportes a motor a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. ¿Sabías que Bogotá es la ciudad con más kilómetros de ciclovía en América Latina? Conoce las vías, rutas y posibilidades que tienen los biciusuarios de la capital colombiana para moverse en Bogotá. En Historias en Bici. Solo por Canal Capital. Conéctate con el microfútbol a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. Son las 5:38 minutos de la tarde y a esta hora en directo continuamos hablando sobre cómo evitar la pérdida de la audición, la importancia de bajar el volumen. Ustedes pueden participar con nosotros, cuéntenos qué medidas toman para cuidar su audición. También recibimos sus dudas, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. En redes estamos con la etiqueta numeral en directo Capital. Y a esta hora se une a nuestra conversación Ana María Astrálaga. Ella es paciente con implante coclear. Ana María, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros y contarnos además su experiencia. Pero quiero que comencemos contándonos qué fue lo que pasó con su audición. Cuéntenos su historia de vida un poco y en qué momento usted perdió la audición. Bueno, yo no nací sorda. Sí. Yo perdí un año y medio en audición profunda. Más o menos 1 año a 8 años, yo usaba con audífonos de ambos oídos. Y después de los 8 años me lo implantaron, implante coclear derecho. A los 8 años. Y fue una experiencia de oír del mundo ambiente con toda la gente, la música, todo fue increíble y ya pude hablar. Sí. Y estuve muchos años con terapia, vocalizar bien y escribir, la redacción con mucha práctica. Que esa posibilidad, digamos, de hablar y escribir no la habría tenido sin ese implante coclear, que es una de las soluciones que existen en este momento a nivel tecnológico para recuperar la audición. Doctora, ¿en todos los casos se puede, el implante coclear ayuda a todos los casos a recuperar la audición? Cuando hablábamos de los tipos de pérdida, primero el implante se usa para las pérdidas neurosensoriales que sean severas a profundas. Para los otros tipos de pérdidas leves y moderadas podemos estar hablando de los audífonos. Ana María decía que había utilizado audífonos antes del implante. Eso es fundamental porque le permitió a ella estimular su audición durante 8 años hasta que la audición le bajó, y cuando ya le bajó, lo que debía utilizar era el implante, por lo cual se le hace la cirugía y empieza a utilizar el implante. ¿Qué recuerda desde el primer añito usted pierde? ¿Qué enfermedad le dio? Una vacuna, que me pusieron una vacuna. ¿Contra la meningitis? Estaba enferma con gripa. Y me pusieron una vacuna meningitis. 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 No, y fue que tenía una infección en el oído y perdió los oídos. ¿Y qué recuerda usted de esa época de silencio de su vida desde el primer añito hasta los 8? No recuerdo nada. Ok, muy Solo poco. que me contó una historia de mis papás. Fue muy duro, fue muy difícil. Tenía que enfrentar a los miedos y ayudar
por mí. ¿En su casa aprendieron de pronto el lenguaje de señas? No, mi familia fue que me enseñaron a hablar y escuchar y entender, o sea, comunicar con los demás. ¿Y cómo se comunicaba usted con los demás? Pues como hablar lo que dice la persona, puedo hablar por teléfono para poder entender. Yo, o sea, soy capaz de hablar de todo el mundo, una gente desconocida, soy capaz de hablar, pero nunca aprendí. ¿Pero cómo aprendió a hablar? ¿Cómo aprendió a hablar? ¿No escuchaba? Con terapias. Sí. Con terapia, se llama Constanza Acevedo. Hice terapia muchos años con ella, me vocalizaron bien, hablan duro, que no habla despacito. Sí. Entonces fue increíble y fue una ayuda y fue un aprendizaje. ¿Qué recuerda usted ese día después de que sale de esta cirugía, de esta intervención y empieza a escuchar cosas que usted nunca, pues no entendía tal vez qué estaba pasando? ¿Le explicaron cómo fue ese proceso? La primera vez que me lo implantaron fue sensibilidad de un ambiente que sonaba muy ruido. ¿Te dio miedo? Miedo, Sí. sentía, yo era tímida, Sí. no, solo hablaba con mi mamá y mis papás, o sea, no hablo con nadie porque yo era tímida, no sabía qué hacer para entender, pero yo era pataleta. Pero eso fue un aprendizaje, ayudar a escuchar lo que escuches, fue muy chévere. Y ahora, en el momento que me pusieron Rondon 2, nuevo implante, llevo 8 meses, el implante en derecho, este nuevo el implante. A ver si nuestro camarógrafo nos puede... Ok, sí. Otro poquito para que la cámara alcance acá. Ok, sí. Es un círculo... Sí, es pequeño. Sí, es pequeño. Ok. ¿Y va ahí cogido de un imán? Ah, mire, hay un imán. Es el implante interior. Sí. Ompus, ¿qué se llama? Opus 2. Opus 2. Ajá. Y ese es el implante en el imán que Sí. conecta. Ah, con perfecto. los Rondon 2. Entendido. Bueno, a esta hora tenemos una llamada, muchas gracias, ya vamos a seguir conversando contigo para que nos sigas contando parte de tu historia. Clemencia Payome, desde Boyacá. Doña Clemencia, buenas tardes. Muy buenas tardes, desde Oaxaca, Cundinamarca. Mi inquietud es la siguiente. Hace 4 meses me dio gripa, una virosis muy aguda, congestión nasal, tos, bronquitis, rinitis. ¿Eso puede afectar el oído? Porque ya hace más de un mesecito que he perdido la audición en el oído derecho. No sé qué problema tenga eso. Y también me da miedo porque tengo una hija que es con hipoacusia severa profunda. Entonces no sé qué repercusión, me da miedo que tenga pérdida o no tenga mejoría. Necesito saber a ver qué me aconsejan. El lavado nasal que me dijo la otorrina, ¿es malo para los oídos? Afectará mucho porque me dio remedio para 180 días. Bueno, el lavado nasal con inhalador nasal también. Sí, muchísimas gracias, doctora. ¿Qué poderle contestar a nuestra televidente desde Boyacá? A ver, cualquier virosis puede afectar el oído. No necesariamente por haber tenido una bronquitis ni por estar tomando medicamentos para la bronquitis va a tener un problema de audición. Pero sí es importante que si ella adicionalmente siente que no está escuchando igual a antes, que se haga una evaluación por un especialista con una audiometría para saber si ha tenido una pérdida de la audición, porque siempre frente a una virosis puede suceder. Bueno, doctora, retomemos entonces nuestra conversación. Una vez yo me doy cuenta que pierdo mi capacidad auditiva, ¿qué ofrece en este momento el mercado, la tecnología y la evolución tecnológica para yo mejorar esa capacidad auditiva? Bueno, Colombia es un país que ha sido pionero en el tema de las ayudas auditivas disponibles. La primera es el audífono convencional.
que hoy en día el Estado lo cubre en caso de que yo tenga la necesidad de tener el audífono. En el caso del implante, en Latinoamérica, Colombia es uno de los pocos países que el Estado cubre el 100% del implante coclear. Perfecto. Es una tecnología costosa, sí. Que si no fuese por el apoyo del Estado sería muy difícil ponerla al alcance de las personas que lo necesitan, como Ana María. ¿Cómo es el procedimiento, doctora, entonces, de este implante coclear? ¿Cómo funciona? Bueno, Sí. se hace, una vez tenemos el diagnóstico, que es como mencionaba antes el doctor Luis Jorge, por un grupo interdisciplinario, si el paciente es candidato a implante, debe someterse a una cirugía. Sí. Para someterse a la cirugía se coloca el componente interno, Sí. el cual consta de una bobina y de un hilo de electrodos. Sí. Esto es el que recibe toda la información que viene del exterior. ¿Lo decodifica y lo lleva a una parte del cerebro o cómo es? Entonces, este es el componente externo, donde está el micrófono. Sí. Lo recibe la señal, la pasa a través de radiofrecuencia, se pega como si fuera un imán, y una vez lo pasa al componente interno, el componente interno es quien hace el análisis y le entrega la estimulación a este hilo de electrodos, que es el que va colocado aquí en la cóclea directamente. ¿Sí? Entonces, está insertado aquí en la cóclea y es el que genera los impulsos que van a generar una estimulación al nervio auditivo. Por eso se llama implante coclear, porque lo que está haciendo es que quita toda la función del oído y genera la estimulación eléctrica a través del electrodo que está colocado en la cóclea. ¿La persona vuelve a escuchar igual a como escuchamos los que, digamos, tenemos bien nuestro sistema auditivo, o puede escuchar aún mejor? Teniendo en cuenta los avances que ha tenido la tecnología, hoy en día la forma en que escucha es muy similar a la que escuchamos nosotros. Sin embargo, como lo mencionaba Ana María, para llegar a eso no es inmediato, no es como cualquier otra cirugía. Pongo un ejemplo, una cirugía de ojos, tiene una catarata, le quitan la catarata y ve muy bien. No, en el caso del implante se necesita un proceso de entrenamiento. Un periodo de adaptación. Que por eso Ana María mencionaba, es fundamental el proceso de rehabilitación, de entrenamiento auditivo, sí, que se debe hacer. Lo primero que escuchan las personas cuando se conectan, la cirugía se hace hoy y entre 4 a 6 semanas después se coloca el componente externo. Y es solamente a partir de ese momento que el paciente empieza a escuchar. Pero escucha ruido. Tiene que aprender a poder interpretar ese ruido y que ese ruido tenga sentido. Sí. Perfecto, doctora. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, tenemos un minuto. Conclusiones para cuidar nuestro sistema auditivo. No nos expongamos a ruido. En caso de tener dudas frente a que no estoy escuchando bien, consultemos con el especialista. No importa que nos digan que está bien, pero consultemos, porque muchas veces en el caso de los niños esto no sucede y pasan 2 y 3 años sin que se detecte una pérdida auditiva que puede tener una solución a través de las audífonos o implantes cocleares. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias también a ti, Ana María, por acompañarnos. Quisiéramos haber podido hablar mucho más contigo y compartir tu experiencia con todos nuestros televidentes, pero se nos ha acabado el tiempo. A ustedes gracias por estar conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram @josefdopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.